me, and baby, I can't catch my breath, and I think maybe if I could focus on your face, then it would just alleviate my foolish fears. I never felt like this. I can't wait to taste your kiss. I'm in your arms, but I know soon that you'll be gone again when you're not around. I feel stupid 'cause I never want Señoras y señores, con un fuerte aplauso, todo esto, miren lo que es, bienvenidos a Más que Salud, después de muchísimo tiempo, de nuevo en vivo y en directo. Nos vamos a encontrar los martes y los jueves por las pantallas aquí de la RCC, y yo con una emoción terrible, a flor de piel, la adrenalina del primer programa, porque como ustedes saben, cuando me ven en televisión me ven con un objetivo nomás: educar, enseñar, prevenir. Y hoy tengo la oportunidad, después de mucho, de volver a la televisión en vivo y en directo. Vamos a interactuar, vamos a educarnos, vamos a pasar bien, pero antes que nada, yo quiero que vean lo que es este set. Si podemos hacer, señor director, por favor, un pantallazo general. Miren lo que es. Hermoso, gigantesco, una casa. Yo digo siempre, no existe nada mejor que el conductor de un programa, que venga a un programa y se sienta de verdad en su casa, se sienta cómodo. Y desde que entré aquí, por las puertas grandes, digo, de la RCC, me hicieron sentir como tal, como si fuese yo estando en mi casa. Así que les doy la bienvenida a todos, señoras y señores. No hace falta decir que Más que Salud va a tratar de salud en todos los aspectos: una salud física, la salud mental que tanto nos falta, la salud espiritual, de cómo podemos prevenir para no lamentar, no solamente cómo alimentarnos. Vamos a hablar un poco también de la necesidad que tenemos de curar, de tratar de la manera correcta muchísimas enfermedades. Es un espacio televisivo, evidentemente, para vos, para tu mamá, para tu papá, tu abuelo, tu abuela, para el niño. Vamos a tener acá invitados de lujos, y después les voy a presentar a un gran amigo, a dos personas espectaculares que hoy, con quienes voy a compartir este primer programa. Pero aquí en ese, mostrar lo que es nuestro set, muestren lo que es nuestro set, por favor. Ahí vamos a ver nuestro sofá de grandes invitados que van a pasar, excelentes profesionales de la salud. Vamos a estar con pediatras, ginecólogos, oncólogos. Vamos a tratar y vamos a poner en tela de juicio muchísimos temas de salud. Vamos a debatir sobre la nutrición, vamos a debatir sobre la medicina, vamos a invitarle a importantes representantes de la salud pública de nuestro país, porque el objetivo de este programa desde el día 1 es educar. Sin educación, señoras y señores, vamos a seguir siendo víctimas de un sistema que cada vez nos enferma más. No hacemos nada para evitar que estas enfermedades crónicas sigan progresando. No nos estamos educando, nos falta mucho, pero estoy seguro que Más que Salud tiene y va a cumplir la visión que tiene: llevar vida. Nosotros queremos llevar vida a través de todos los invitados que vamos a tener acá. Así que realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes. Y no solamente voy a hacer yo solo un monólogo hablando solamente con los invitados. Vamos a estar haciéndolo a través de nuestras redes sociales. Así que si estás ahí con tu celular o estás ahí en la computadora, mira esto, en el Facebook busca RCC TV, ¿sí? RCC TV, dale me gusta, empezá a seguirnos ya también. A través de la RCC TV en Facebook vamos a estar compartiendo, leyendo tus consultas, respondiendo en vivo y en directo. Eso es lo más importante, ¿sí? En Twitter, para los que gustan de tuitear un poquitito, vamos a estar en @RCCPI. Estamos también en Instagram como @RCC.PY. Acabé de subir una fotito recién, para que tengan una idea, todo en vivo. Acabé de subir una foto recién arrobándola a la RCC. Entonces, en Instagram también estamos. Y lo más importante, y quiero luego agarrarlo tu teléfono y anotar: 0981 740 349, 740-349, nuestra línea de WhatsApp, a través de la cual vamos a estar interactuando contigo. Igual ya si tenés consultas, preguntitas, me decís: doctor,
quiero hablar de tal cosa, quiero hablar, no sé, de la presión alta, quiero hablar del problema de hígado, quiero que del asma, no hay drama. Ahí te pasé todas las redes sociales para que también vos puedas estar en contacto con nosotros. Después les voy a presentar los invitados especiales, porque acá me dicen, presentada pues ya, doctor, esperen, hoy vamos a hablar y voy a hacer una introducción para que tengan ya idea. El tema de hoy, y elegí esto, y elegimos con toda la producción, porque consideramos que cuando hablamos de salud, hablamos de prevención, ¿cierto? También de cómo curar, pero muchas cosas vos sabés que nosotros podemos prevenir. Nosotros podemos anticiparnos a ciertos eventos que consideramos como negativos, podemos adelantarnos, pero muchas veces es importante no solamente saber cuándo prevenir, sino saber qué hacer cuando, por ejemplo, ves un electrocutado, ves una persona en el piso en un accidente, justo cruzaste, hubo un accidente y pasó algo ahí. ¿Qué haces si estás solo en tu casa y tu papá se cae, se golpea y se queda inconsciente? O no puede respirar, o se atragantó tu chico con algo. ¿Cómo haces para sacar ese cuerpo extraño? ¿Cuáles son los primeros auxilios que te corresponden a vos y a mí saber? ¿Sabías que podemos salvar vidas mediante unos primeros auxilios correctos? Entonces, hoy nuestro programa y este espacio va destinado solamente a las personas que tienen la voluntad de educarse. En televisión yo quiero, y siempre con toda esta producción, desde el primer día dijimos, que sea un espacio para la gente con voluntad de educarse, romper paradigmas, dejar de creer que la televisión es tiempo perdido. Viendo una hora aquí de Más que Salud, te pongo la firma que va a ser tiempo invertido el que vas a pasar frente a tu televisor. Deja de pensar que en la televisión todo es macanada. Yo quiero y estamos seguros con el canal de que va a ser un espacio educativo, informativo, en el que vas a sacar provecho y vas a salir contento a las 9, a las 10 de la noche, porque aprendiste muchísimo. Pero antes, voy a agradecerle un poco a toda la gente acá también. ¿Le podemos enfocar a Luján? ¿Dónde está Luján? Ahí está, enfocarle un poco a Luján, si se puede. Ella es la productora, no sé si decir la cabeza del programa, porque está entre la cabeza y ahí nomás, ¿eh? Es una ídola. Mostrá pues a Luján, levanta tu cartelito, ahí está. Luján, ella es la que me va a estar enseñando, mostrando, mandándome al corte, hinchándome. Voy a leer, me va a decir, doctor, tenemos preguntas en las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí, ¿dónde están los muchachos de cámaras? Tengo el placer de haber trabajado en algún momento con Pato. ¿Dónde está Pato? Ahí en realización arriba también. Con muchas personas que realmente me siento en casa. Mauri, gracias por haberme llamado, por haberme abierto las puertas aquí en la RCC. Gracias por haber confiado en todo el potencial que creo que puedo tener, y espero que yo también pueda servirle a esta casa, porque así me siento, como en mi casa. Así que, señoras y señores, a la vuelta del corte vamos a estar hablando ya de los primeros auxilios con dos grandes invitados y vamos a aprender. Llamala a tu mamá, a tu abuelo, a tu tía, a tu perro, a tu gato, a todos, porque en Más que Salud, a partir de hoy, te dedicas a aprender y a educar tu salud. Vamos al corte, ya volvemos. Ahí está, volvemos del primer corte del primer programa. Decía recién, iba adelantando, hoy tenemos dos grandes invitados y ya les quiero presentar. Por un lado, un gran amigo, un profesional de primer nivel, con un fuerte aplauso, Alejandro Buzó. ¿Cómo te va, Alejandro? Doctor. ¿Cómo está? Excelente. Gracias por invitarme a tu primer programa. Yo pensé cuando me dijeron a quién le puedo invitar, alguien serio, fachero, ¿verdad? Que venga acá, Alejandro Buzó. Aparte un genio, porque vamos a compartir con él y vamos a hablar un poco enseguida también. Y por otro lado, un experto, es un experto, ¿sí? En el área de primeros auxilios, el licenciado José Luis Geuna. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo te va? Un placer. Gracias. Cuando decimos hablar de primeros auxilios, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué podemos hacer nosotros sabiendo algo de primeros auxilios, licenciado? Si hablamos de eso, antes de pasar la palabra a José, que es el experto,
podemos salvar la vida de una persona. Entonces, no es un detalle menor. Creemos que este programa, como bien lo decía al inicio, tiene que ser un promotor de la cultura de la prevención, y sobre todo la gente que está mirando en su casa, que sepa que hacer primeros auxilios, como una cuestión hasta didáctica con sus hijos, con los chicos, puede llegar a salvar la vida de una persona. Así, antes de mirar, porque salimos un poco y le preguntamos a la gente también qué piensa que es un primer auxilio. ¿Viste en algún momento, escuchaste casos, licenciado, de gente que omitió un paso importante dentro de los primeros auxilios y bueno, terminó convirtiéndose en víctima la persona? Sí, realmente ese es uno de los puntos básicos, es no formar parte del problema. Realmente tenemos un problema, tenemos una situación, un incidente en el cual tenemos que actuar. Sí, sí. Cuanto antes lo hagamos siempre es mejor. El tema es que si no sabemos realmente, no podemos evaluar la escena y estamos trabajando sobre una escena insegura, nos podemos convertir en víctimas. Claro. Entonces se dieron situaciones donde incluso equipos de emergencias profesionales ingresaron a un departamento porque veían por la ventana a una persona desvanecida. Y cuando ingresaron, cayeron. Claro. Entonces no era solamente una víctima, sino que eran 5 víctimas porque todo el team cayó debido a que en ese caso en particular, fue una fuga de monóxido de carbono. Cuando ocurren eventos de este tipo, evidentemente, hasta un cierto punto, uno dice, ¿y cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? Porque no esperás. Salimos un poco, la gente salió a la producción a la calle y preguntó para ver qué tanto se conoce o qué tanto se sabe de primeros auxilios. Yo creo que poco, sinceramente creo que poco. Vamos a ver un poquitito el material, a ver. Tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios es muy importante, ya que a lo largo de nuestras vidas nos encontraremos con situaciones y accidentes que requieran una primera ayuda antes de que lleguen los servicios de urgencia o se agrave el estado de la víctima. Puede ser de vital importancia en casos graves como un atragantamiento o un paro cardíaco, porque el tiempo en estos casos es fundamental. Como ocurrió en esta ocasión, en el lugar menos pensado, con este futbolista en un partido disputado en octubre del año pasado. En el primer tiempo, cuando se marcó el segundo gol del conjunto local, el arquero francés se golpeó la cara contra el palo en su intento por alcanzar la pelota, quedando así inconsciente. El único que advirtió esto fue el jugador Sebastián Coates, quien corrió para asistir a su compañero y como primeros auxilios le metió los dedos en la boca para evitar que la lengua se le vaya hacia atrás. Segundos después, los médicos llegaron para asistirlo. Si bien algunos expertos afirmaron que este método no fue el correcto, lo cierto es que la situación pudo haber sido peor. Por eso, hoy, en Más que Salud, te mostramos qué hacer y qué no en primeros auxilios. ¿Ustedes saben algo de primeros auxilios? Y en verdad que poco o nada, qué sé yo, en caso de accidente vemos, realmente no necesitaríamos realmente algún curso, alguna charla al respecto. ¿Sabes cómo actuar ante una emergencia? Nada entiendo. Nada. ¿Y te gustaría aprender algo? Sí, claro que sí. ¿Sabes algo de primeros auxilios? No, la verdad que no, ni idea. La verdad que si es que veo un accidente, lo mejor que puedo hacer es no llamar a alguien que entienda, pero no meterme, porque hay veces si es que le tocas al paciente, a la persona que se accidentó, le puedes hacer más daño. Entonces, mejor llamarle a alguien o llamar a la emergencia. Magali, ¿sabes algo de primeros auxilios? Y depende. En el caso de que haya algún accidente o algo, ¿vas a saber cómo actuar? Y supongo que sí, tenés que saber vértelas, depende de qué tipo de accidente. La verdad que estudié en el colegio, pero ya muy poco sé, o sea, muy poco, me acuerdo muy poco. Pero busqué algunas informaciones en YouTube. Si te pica un alacrán o si te pica una víbora, ese tipo de cosas. A mí ya me picó un alacrán hace más de 10 años. Y me sentí mal, realmente cuando me picó el alacrán, eso sí. ¿Qué por ejemplo sabes? Y en el caso de socorrer a uno que se ahogó, tomó agua, desmayo, atragantamiento, y eso. Algo, lo básico.
¿Qué, por ejemplo, sabes? Y estuve en situaciones así como personas que se sintieron mal y eso. ¿Y pudiste actuar a tiempo? Ponele que sí, pero tipo no tengo el aprendizaje suficiente como para tener lo correcto así para salvar o algo así, no. ¿Te gustaría aprender más de primeros auxilios? La verdad que sí. ¿Crees que es necesario en el día a día? Súper necesario, porque uno nunca sabe si es que mañana puede necesitar o uno nunca sabe. Bueno, uno nunca sabe y uno ahora tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Cómo reaccionar? A ver, qué significa, Alejandro, cuáles son las medidas que uno tiene? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber a la hora de los primeros auxilios? Cuando estamos hablando, ¿de qué tenemos que saber? Yo creo que lo importante, y tomo algo que decía uno de los entrevistados, es empezar a saber. En la era de la información, decía el señor que se informaba qué pasaba si le picaba un alacrán. Probablemente que te pique un alacrán no es muy factible, pero que te atragantes o que un niño en la casa se golpee o haya una hemorragia, sí es más probable. Entonces, aprovechar hoy día esos conductos. Pero ¿qué hacer uno? Bueno, yo creo que como bien decía José también, hasta los equipos profesionales han incurrido en errores porque la desesperación provoca esa visión de túnel en donde la persona absolutamente desesperada con la intención a veces de ayudar, pero en esa desesperación comete errores, hasta poniendo su vida en riesgo. Entonces, bien decía una de las personas que hay que llamar, activar el sistema de emergencias porque tal vez yo no tengo esa competencia y hay gente mucho más solvente que puede venir a ayudar realmente a la persona. Empezando por ahí es anotar el número, saber a quién llamar y activar el sistema de emergencias. Justamente, ahí viene un tema porque activar el sistema de emergencia, yo creo que un título de la gente desconoce mucho. ¿Qué significa activar ese sistema? Bueno, acá estamos en Paraguay, particularmente tenemos un serio problema con eso. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, está el 911. En todo el país uno marca 911 y va a una operadora central que activa todos los servicios necesarios. Vos, después de un interrogatorio del despachador, del dispatcher, donde te va a preguntar muchísimas cosas, pero ya mientras te va preguntando, te va diciendo qué es lo que tenés que hacer incluso. Y va despachando los móviles que son necesarios. Si se trata de fuego, si necesitas policías, si se necesitan ambulancias, una o más. Claro, claro. Acá no tenemos una central unificada. Acá tenemos diferentes números. Por ejemplo, para está bomberos, el 911 que actuaría como una central, pero tampoco cumple su función. Está el número 132, que pertenece a una agrupación de bomberos determinada. Están los teléfonos de cada uno de los cuarteles por ciudad o por zona. Entonces es muy difícil, si uno no tiene ese número. Está el 141 de SEME ante una emergencia médica, pero no tenemos centralizada la parte de recepción de llamadas. Claro. Entonces a veces es un tanto difícil la activación en tiempos óptimos. Acá lo que tratamos de hacer es ganarle segundos. Esos segundos que por ahí son, ante una emergencia, son eternos. A ver, este sistema en teoría se debería de activar mientras yo estoy socorriéndole a la víctima, haciendo lo que puedo. Muchas por ejemplo, veces, sí. o en qué momento se activa ese sistema. Yo veo, a ver, un ejemplo clásico. ¿Cuál es el ejemplo más común a todo esto? ¿Cuál es el caso más común en el que yo necesito saber? Nosotros lo que tenemos que saber en un primer momento es, como primer eslabón, es reconocer que estamos ante la presencia de una emergencia. Bien. O una urgencia. Debemos reconocerlo. No hace falta que lo diagnostiquemos, pero sí reconocerlo. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El abuelito cae. Entonces, como el abuelito tiene la costumbre de tomar su trago a la noche y no es la primera vez que se cae, entonces lo dejan un tiempo. Después lo vienen y lo tocan. Y después, como no responde, llaman al vecino. Y el vecino lo levantan y lo llevan a la cama.
no están reconociendo que estamos fallando en ese eslabón, en el primer en paso, ese primer eslabón, que es reconocer que estamos en presencia de una emergencia médica. Y cuando estamos en presencia de una emergencia, debemos primero valorar que la escena sea segura. Si nos encontramos, si ese paciente fue víctima de una electrocución, tenemos que cerciorarnos de que no esté todavía conectado a la fuente, por ejemplo. Porque si lo quiero socorrer o atender, me voy a transformar en víctima. Totalmente. De ahí en más, llamar. Tener marcado, premarcado en el teléfono. Hoy las operadoras o el operador que va a recibir la llamada nos va a ir indicando, mientras los móviles están en camino, nos van a ir indicando qué acciones podemos hacer. ¿A qué número llamo? Esa es la gran consulta, porque uno dice 911, pues bien la película, pero ¿funciona el 911? Parcialmente. Okay. Parcialmente. 900, lo que nosotros generalmente recomendamos es que tengan el número de, aparte del 911, del 141, del 132, que tengan el número del cuartel de bomberos. Y hablo de bomberos porque son los que dan la primera asistencia, lo que son los primeros respondientes. Claro. Cuando hablamos de primeros auxilios estamos hablando de algo que es, a mí realmente me gusta hablarlo como, es tan grande, porque lo tenemos que dividir en emergencias médicas clínicas, en emergencias médicas derivadas del trauma. Claro. Es un tema realmente muy grande, es muy complejo, pero los primeros respondientes hoy por hoy, que tienen una capacitación interesante, son los bomberos. Los bomberos. Entonces, tenemos un sistema de emergencias médicas muy importante, que es SEME, con personal muy bien capacitado, pero nosotros tenemos que identificar. Si no identificamos esa emergencia, no sirve de nada tener el resto. ¿Cómo podemos identificar, Alejandro, esa emergencia? Yo creo que bien lo decía José cuando mencionaba esto. Por más que tengas el mejor equipo de respuesta en emergencias, si yo pierdo ese tiempo, no identifico, no alerto al sistema, sea al 141, al 132, al 911, o directamente creo que es una cuestión habitual, ese tiempo cuesta y cuesta vidas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a presumir, como siempre se dice en el ámbito de la emergencia, pensar lo peor. Si se cayó, pensemos que está desmayado por una complicación de la salud, activemos el sistema, que estoy seguro es mucho más fácil pedir disculpas a los bomberos si llegan y se dan cuenta que no era una emergencia, a perder ese tiempo justamente, y que realmente haya sido una emergencia y en ese tiempo que se perdió la persona pierda la vida. Totalmente. De hecho, después en el último bloque vamos a estar viendo algunas maniobras, cosas básicas, el ABCD de lo que podemos hacer, que es un RCP también, para tocar un poquitito y ver qué puedo yo cuando en un caso de atragantamiento. Vamos a poner después un caso de atragantamiento, como por ejemplo vimos recién lo del jugador, analizándolo el jugador, que golpea y el otro va y le mete el dedo. Quizá en la desesperación, dijeron los médicos después, fue una maniobra incorrecta. Sí, ¿Qué podemos decir? Sí, la maniobra realmente, nunca debemos meter los dedos en la boca de un paciente. Ni en este caso en particular, ni en un caso de una obstrucción de vía aérea por cuerpos extraños. Lo que se hace cuando hay un cuerpo extraño y lo veo, es hacer lateralizar al paciente, poner de costado y hacer un pequeño barrido, no poner los dedos. Porque los músculos más fuertes que tenemos en el cuerpo humano son los maceteros. Cuando se provoca algo que se llama trimus, que es que esos músculos se cierran como cuando estás masticando, te corta el dedo. Así es. Entonces ese paciente termina con una obstrucción de vía aérea, pero por mis dedos. Provocado porque realmente te corta los dedos. Pero ¿hubieron casos así? Sí. Yo este año voy a cumplir 31 años en la profesión, un rato. Y en una oportunidad se dio un caso con un paciente víctima de un traumatismo de cráneo. Estábamos haciendo, no podíamos abrir la boca y estábamos utilizando un implemento que es como un sacacorcho. Sí, sí. Que se va enroscando y permite abrir a la fuerza la boca. Veníamos en tránsito y en un determinado momento, antes de poder colocar una cánula, yo pasando el dedo, tomamos uno de los baches que tenemos dentro de la ciudad
y veo a mi compañero que tenía el sacacorcho en la mano. Por ende, mi dedo estaba dentro de la boca de un niño de 14 años. Fueron los 14 kilómetros más largos de mi vida. Que te pinzó el dedo. Y me enganchó parte de mi dedo con la boca, con un trimus, y no podía hacer nada. O sea, en esos casos, ¿en qué caso yo lateralizo la cara de la cabeza del paciente? La cabeza del paciente, si notamos secreciones, notamos que ese paciente está con un síndrome nauseoso o va a vomitar y no fue víctima de trauma. ¿Qué quiero decir con esto? No fue un paciente víctima de un accidente, que cayó de una escalera o que tuvo un accidente en un vehículo. Si es una víctima de una emergencia clínica, puedo girar su cabeza, lateralizarla, pero si ya es más complejo cuando entramos a la parte de trauma, porque tenemos que movilizar al paciente en bloque, no puedo girar la cabeza, porque puedo provocar un daño cervical irreparable. Claro. Entonces ahí se realiza un movimiento que se llama posición estable de costado, donde movilizamos al paciente pero con una protección cervical. A ver, ¿qué es el famoso, y esto pregunto porque es lo que creo que más se enseña, el famoso ABCD? ¿Qué es los primeros auxilios que nos dicen que las vías aéreas, que la respiración? En el año pasado se hizo el update de la 9ª edición de un programa que se llama Pre-Hospital Trauma Life Support, PHTLS, por sus siglas en inglés, que lo tenemos acá en Paraguay. Es un curso que está en más de 176 países. Es realmente muy interesante, muy importante y es lo último, son las actualizaciones constantes, del cual tengo el orgullo de decir que soy instructor desde hace unos cuantos años. En la 9ª edición se trató en forma particular esto, y ese A, B, C, D, E, que correspondía a airway o aérea, apertura de la vía aérea, B, breathing, respiración, C, circulación, D, daño neurológico y E, exposición. Ahora se agregó algo que es importante, creo que es realmente importantísimo, es X, A, B, C, D, E. Esa X corresponde a la parte de hemorragias. Nosotros tenemos, si vemos, llegamos al paciente, antes de hacer absolutamente nada, lo que tenemos que tratar de hacer es cohibir hemorragias. ¿Cubrir hemorragias? ¿Cómo dijiste? Cohibir hemorragias. Cohibir hemorragias, parar la hemorragia. Hoy por hoy, el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos dice que ya no se puede morir más un paciente por pérdida de sangre, por lo menos por una hemorragia externa. Y ahí empezamos, dentro del derribando mitos, está el uso del torniquete. A la vuelta del corte, porque vamos a ver un breve corte enseguidita, ¿cómo se dice? Redundancia. Vamos a ver cómo podemos hacer esos primeros auxilios, cómo vos, yo o el televidente vamos a, no sé, demostrar un supuesto accidente. ¿Qué tengo que hacer yo en caso de que esté frente a un accidente de tránsito? O, por ejemplo, el niño que se atraganta, que es un caso muy frecuente. Escuchamos casos de que fallecieron los chicos por el tema del consumo de pilas. No sé si hasta qué punto se puede actuar si, por ejemplo, se consumió algún químico, que escuchamos también varias veces, ¿verdad? Pero por lo menos a la vuelta del corte queremos ver qué podemos hacer, cuáles son esos primeros pasos para que la gente que esté viendo ahora el programa aprenda y pueda poner en práctica. Y si puede filmar el programa y si puede grabar y después volver a repasar, siempre es interesante. Y queremos hacer el curso, queremos que nos comentes un poco después de este curso, dónde se hace, cómo podemos acceder a él, porque es obligación de todos realmente saber de primeros auxilios y poner en práctica, bueno, con más razón cuando conocemos. Nos vamos a un breve corte. A la vuelta de la pausa aprendemos aquí a hacer qué podemos hacer con los primeros auxilios. Ya volvemos. I can't catch my breath and I think
Bueno, ahora sí, tercer bloque, y estábamos comentando en el corte, porque vamos a ver enseguida una demostración. Tenemos un botiquín también con el que vamos a estar hablando y cómo podemos usar ese botiquín, bendito botiquín que tenemos, todo vencido a veces te da el botiquín, ya no. Bueno, vamos a ver cómo puedes usar el botiquín que tenés en tu casa y qué tiene que tener un botiquín, cómo podemos controlar una hemorragia también. Pero, hablando acá con Alejandro en el corte, decíamos, esto no se enseña, y esto todos tenemos que saber desde que tenemos conciencia, pero realmente no se enseña. Es así. Hablamos de eso, doctor, y es interesante cuando se ve en el sistema educativo que hoy se está propiciando el instalar habilidades para la vida. Sí, sí, sí. Entonces uno ve que los chicos desde pequeños son como unas esponjas que si adquieren estas habilidades desde pequeños, no hace falta que sepan los números, pero ya identifican por las formas en un teléfono cómo se ve un 1, un 3, un 2, un 9, un 1, 1 pueden llamar al sistema de emergencias. Pero eso se aprende solamente repitiendo y practicándolo. Entonces, yo creo que también una manera de empezar a valorar la vida, darle esa significación que realmente merece, es hablar de cómo protegerla y cómo preservarla. Y qué mejor que en el ámbito educativo y hacer que los colegios, sean públicos o privados, hagan de manera sistemática esto no como una materia, sino realmente como una herramienta, una habilidad para la vida y que los chicos logren desarrollarse y logren, ¿por qué no?, ser capaces de evaluar una escena, evaluar una situación y tener pequeñas herramientas para propiciar esa preservación de la vida. Cuando, Alejandro, nosotros estamos hablando de una urgencia, cuando hablamos de una emergencia, ¿y cómo evaluamos nosotros una escena? Cuando en la casa, en un evento cotidiano, se cae el abuelo o se cae el niño o se atraganta, ¿cómo evaluamos? Yo creo que por el concepto mismo de emergencia es cuando yo veo superadas mis capacidades y es una situación anormal. Sí. Pero ahí tengo que hacer la identificación, como bien decía José Luis, ¿qué pasa si yo, que tengo 3 hijos en mi casa, veo que uno de ellos jugando con el martillo se lastima el dedo? ¿Es una emergencia o no? Probablemente no, pero tengo que identificar y evaluar la escena y si veo que hay una deformidad en el dedo, lógicamente presumo que hay una lesión considerable que yo no puedo reparar. Claro. Entonces lo tengo que llevar a un sanatorio. Pero eso tiene que ver con la evaluación, identificación de lo que está ocurriendo, que uno lo tiene que practicar y sobre todo también asumir que muchas veces, como bien decían los entrevistados, yo no sé qué hacer. Si yo no logro identificar un caso de trauma o un caso clínico y al tratar de lateralizar a la persona, como veíamos siempre en las famosas patrulancias, las patrulleras que venían con el accidentado de motocicleta y lo tiraban ahí, yo quizás estoy propiciando un daño mucho mayor al provocado por el propio accidente. Entonces, es también una cuestión de tomar conciencia y ver que en otros países se ha evolucionado de tal manera que hoy en el kindergarten, en la educación inicial, los chicos ya empiezan a hablar de primeros auxilios como una cuestión del día a día. Totalmente. Ahora, una emergencia o una urgencia realmente sería, por ejemplo, saltaste y te cortaste y te empezaste a desangrar. Así de sencillo. Sí. Si vamos a la definición real de emergencia, una emergencia es algo que dentro de los próximos 4 minutos te mata. Una emergencia. O ya en forma súbita, repentina, vos parás con tus funciones clínicas. ¿Está? Una obstrucción de vía aérea es una emergencia, porque eso deriva en un paro respiratorio que va a derivar en un paro cardíaco. Un desvanecimiento puede ser una emergencia, puede ser un accidente cerebrovascular, el mismo desvanecimiento puede provocar una obstrucción de la vía aérea. Claro. La lengua no es que uno se la traga. Cuando uno entra, se desvanece, la lengua se apoya en la parte posterior. ¿Y qué pasa? La lengua misma es la que nos provoca una obstrucción de la vía aérea. No es que se mete para adentro. Entonces no hay que meter los dedos para sacarla. Claro. Para eso hay una maniobra que se llama, que es la apertura de la vía aérea. ¿Está? Entonces, es tan importante identificar eso, porque para nosotros, tal vez como padres o en la desesperación, en la vorágine, para nosotros, como dijo Ale, se golpeó con un dedo con el martillo. Puede tener una deformidad, pero no es una emergencia. Es una urgencia. Necesita atención dentro de un tiempo prudencial para después no convertirse en una emergencia. Claro. Pero la emergencia no te perdona, en la emergencia tenés segundos a minutos para responder. En los mejores lugares, donde tienen los mejores sistemas, que son cardioprotegidos incluso,
los tiempos de respuesta son de 7, 6, 4 minutos. Muy rápido. Entonces, pero son comunidades entrenadas dentro, yo hablé de eslabones. Los sistemas de emergencia es una cadena de recursos. Mencionabas recién lo de una hemorragia. Me gustaría ver un poco un caso real o un caso que nos puede ocurrir. Y vamos al caso que por la que está viendo ahora es mamá o papá, casi seguro. Y bueno, al chico le empezó a sangrar la frente, se cortó, pero ya no es que está tapando con una gasita, sino que sigue y que sigue y que sigue sangrando, o el piecito o lo que fuese. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando vemos que está sangrando mucho una persona? Si tenemos gasa, que generalmente en el botiquín, como que lo queremos presentar, debiéramos tener en casa, fantástico. Colocamos gasa sobre la herida y hacemos lo que se llama compresión directa. Apretamos. Compresión directa. Pero no es que apretamos un minuto y sacamos a ver si volvió a sangrar y volvemos a... No, tenemos que dejar apretado por lo menos por 5 minutos. Que si coagule. se empapa, exacto. Si se empapa de sangre esa gasa, no la retiro, vuelvo a colocar otra. Hay gasas que son especiales, que las está utilizando mucho el ejército de Estados Unidos, que son gasas que tienen como un polvo, que son agentes fibrinógenos. ¿Qué hacen? Ayudan a formar el coágulo más rápido. Entonces, esas gasas sí se colocan 3 minutos y se retiran. Pero acá tengo que esperar. Tengo que esperar y tengo que comprimir. Cuando las hemorragias son en miembros, ya sea en brazos o en piernas, se acepta y la hemorragia es importante, no cede con la presión directa, con la compresión directa, con una gasa. Si no es gasa, que sea un pañuelo, un trapo limpio. Evitemos el algodón, porque tiene filamentos, que después va a ser muy difícil en la parte hospitalaria, en el tratamiento final, retirar todos esos restos. ¿Cuándo se utiliza el torniquete? El torniquete antes era la última opción y durante muchos años fue mala palabra. Hoy por hoy, en la parte... La base de las actualizaciones se dan en base a lo que trabaja el ejército de Estados Unidos. Sí. Ellos hoy por hoy tienen estudios muy acabados de lo que es el uso del torniquete. El torniquete hoy es la primera opción, dejó de ser la última. Hay torniquetes que son particulares y ya están, se llama CAT y están diseñados para ser aplicados por uno mismo. No hace falta que lo aplique otro. O sea, ¿en qué momento? Me sangra acá, me sangra el antebrazo. Lo coloco. Por encima del... Por encima de la articulación, porque acá voy a tener 2 huesos. Sí. Siempre decimos que sea lo más cercano a la herida, pero en este caso lo vamos a colocar por encima de la articulación, lo ajustamos. Okay. Y acá lo que vamos a hacer, esto tiene algo que esto gira. Es el famoso palito. Mira, para ajustar bien. Y esto se ajusta. Una vez que dejó de sangrar, se traba. Ok. Acá tiene una etiqueta que dice time, tiempo. Tengo que anotar la hora, el tiempo en el cual hice el torniquete. Esto va a servir, porque el torniquete, una vez que se coloca, no se vuelve a aflojar. Antes hablábamos de que lo colocábamos y lo aflojábamos cada 5 minutos, cada 3 minutos. No. Esto tenemos que tener en un botiquín entonces. O sea, o no sé si en un botiquín, pero en la casa por lo menos tenemos que tener uno de estos torniquetes. Son equipos que no son caros. Un equipo de estos está en el orden de los 60, 70 mil guaraníes. Y no es que usas uno todos los días. Pero tener uno en tu casa realmente te puede llegar a salvar la vida. Ahora, vamos a hablar un poco del botiquín. Vamos a hablar del botiquín a la vuelta del corte porque queremos analizar el botiquín que tenés en tu auto, que tenés en tu casa, que tenemos todos y no sabemos cómo usar más que pensar que la gasa y comprimir para una herida, como decíamos. Más de eso no sabemos de nada de un botiquín y que tiene que tener un botiquín también como mínimo, ¿sí?
A la vuelta del corte estamos todavía, estamos en vivo y en directo, eso es bueno recalcar, 10 minutitos para las 10 de la noche. Tenemos 10 minutos de programa todavía, vamos a aprender a usar el botiquín, así que seguí quedándote ahí por las pantallas de la RCC aquí en vivo en Más que Salud. Ya volvemos. Sí, cuarto y último bloque. Ale, mencionaba recién, estaba diciendo, no se puede hacer un torniquete casero también, no solamente, aunque este es casero, ahí vamos a mostrar esto de casero, lo que hablamos recién, pero igual se puede tener un torniquete más casero que este, ¿verdad? Sí, más vale. Yo creo que es interesante, doctor, y mencionar eso a la audiencia. Bien lo decía José Luis, la actualización hace que lo que antes era casi la palabra que no se tenía que decir, torniquete, hoy es el primer, básicamente, eslabón para contener una hemorragia. Y una cuestión no menor. Cuando José Luis decía contener la hemorragia, antes de eso tuve que haber hecho la llamada y alertar al sistema de emergencias. Ese tiempo de contención es el tiempo que se moviliza el personal especializado. Totalmente. No es que vos estás mientras haciendo tus maniobras, después haces todo, relajar la escena y llamas, no, en el momento. Un botiquín. El botiquín casero, lo que tenemos que tener en casa. Sí, sí. En lo posible, vamos a tratar de no hablar de lo que es la automedicación. Sí. Aunque realmente todos nos automedicamos en algún momento en un caso de emergencia. Sí. Famosa la dipirona o alguna que otra, algún antitérmico, porque si no los sistemas de salud en cierta forma colapsarían. Bien. Sí es importante tener materiales de bioseguridad, materiales para cuidarnos nosotros mismos, porque podemos estar tratando a alguien de nuestra familia o al vecino, a un extraño. Totalmente. Entonces, un tapabocas es importante, es algo muy económico, es fácil de obtener. Bien. Esto permite que no solamente nos preservemos nosotros, sino preservar ante la eventualidad de una herida abierta. Guantes. No puede faltar. Porque el tema de tocar sangre, hoy por hoy tenemos muchas enfermedades que se transmiten por la sangre, que no es precisamente el VIH. El VIH. Yo le tengo más miedo a una hepatitis B, por ejemplo. Claro. Y no estamos exentos al tocar fluidos. Tenemos las medidas de seguridad. Bien. Entonces la secuencia es, detectamos la emergencia, activamos el sistema de emergencias, quedamos en línea con la operadora, nos protegemos nosotros, tomamos los elementos de bioseguridad y lo que tenemos que tener, si es ante la presencia de una herida sangrante, podemos limpiarla, si es menor, la podemos limpiar con agua oxigenada, yodo povidona o IOP, jabón, se hace una limpieza y después realizamos la compresión para evitar la hemorragia. Me decías lo de la compresión, me adelantaba mostrando un poquitito la gasita, no el algodón para comprimir. No el algodón, incluso se da, el tema del algodón es muy particular. Durante muchos años se sigue utilizando, incluso para hacer los tapones nasales. Sí, sí, sí. Uno de los sangrados muy recurrentes es la epistaxis o el sangrado por nariz. Así es. No tiren la cara hacia atrás. Lo que debemos hacer es comprimir. Hacemos una compresión directa por fuera, apretamos las narinas y la cara va hacia adelante. Hacia adelante. Exacto, porque si va hacia atrás, estamos tragando sangre. La sangre con el estómago no se lleva muy bien y va a provocar un vómito. Entonces, si ponemos la cara hacia adelante, cumplimos la misma función y podemos, en cierta forma, escupir esa sangre y no tragarla. Excelente. Ese es uno de los puntos que es una de las tantas cosas que a veces las hacemos mal porque la venimos haciendo mal durante mucho tiempo. Agua oxigenada, no falta alcohol de repente. ¿Cuándo utilizamos? Bueno, para un medio de asepsia sería para limpiar la herida, ¿verdad? Si la herida da para darle un tratamiento básico y permanecer en casa, o tengo que recurrir a un centro de salud donde voy a demorar muchas horas,
sí da para hacer una asepsia. Ah, ok. Caso contrario, lo que hago es una compresión directa, un vendaje y ese paciente lo derivo para que sea atendido o llamo a los sistemas de emergencia para que vengan con otra primera respuesta un poquito más avanzada. ¿Qué considerás, Luis, que necesitaríamos hoy tener? Si vos tenés que citar 6 o 7 elementos que no pueden faltar en nuestro botiquín, ¿qué dirías? Yo creo que gasa. ¿Gasa? Gasas comunes. Hay una gasa en particular, la que te hablé recién, Sí. que se llama Quick. El nombre comercial es Quicklot, lo pueden buscar en Google. Guantes. Guantes. Elementos de asepsia o antisepsia. Eso sería exacto. Alcohol, agua oxigenada. Alcohol. Un termómetro. Termómetro. En lo posible, con este se da algo muy particular. Todavía es uno de los termómetros de mercurio. Sí. Hay una gran pelea con el tema de la toxicidad del mercurio. Sí. Pero también están los termómetros digitales. Y lo que yo creo que en una casa donde hay personas mayores, más que nada, sería muy importante tener algo como para poder tomar la presión. Un esfigmomanómetro, ya sea analógico o digital. Totalmente. Porque, yo le sumaría el torniquete. Sí, sinceramente. Y el torniquete. Ahora que hablamos y como dimensionando lo que puede ocurrir y lo que te puede salvar, 60-70 mil guaraníes, me parece que... Se dio un caso hace un par de días, un accidente de tránsito que debe haber aparecido en todos los teléfonos, donde en la filmación quien llega al accidente estaba filmando y había una amputación de un brazo. Sí. En lugar de estar filmando, si hubiesen hecho un torniquete, no puedo asegurar que ese paciente se salvaba, porque realmente fue un impacto muy importante. Pero hubo una pérdida de sangre muy importante durante mucho tiempo. Entonces, cuando dimensionemos la importancia de este torniquete, y si no tenemos esto, lo hacemos con... No es tan efectivo, pero lo podemos hacer. Obviamente no podemos utilizar alambre, no podemos utilizar nada fino que pueda cortar el tejido, pero sí cinta, un cinto grueso, gasa, algo que ajuste, venda, una goma. Algo que ajuste y que yo pueda con un palo o con un destornillador o algo rígido poder girar suficiente como para cortar el flujo sanguíneo. Ahora, todo lo que nosotros estamos viendo acá es lo que tenemos que hacer como para minimizar un problema, evitando que el problema se complique. Le quiero preguntar un poco a Alejandro, también porque sé que él entiende bastante de lo que es prevención. En la casa, la señora, el señor que tiene 2, 3 chicos, 3, 4, 5 años, que meten el dedo por todos lados y que hay herramientas en la casa o el cuchillo acá, ¿qué tips nos darías, Alejandro, como para aislar o que tiene que tener en cuenta el papá para alejar de la mesa? O, a ver. El señor que tiene 3 chicos. 3 chicos. Tal cual. A ver, siempre hablamos y lo solíamos citar, doctor, que el trabajo empieza antes. Claro. Empieza con una casa ordenada. Cuando José hablaba de evaluación de escena, también tengo que trabajar en la escena. Si yo hablo de mi casa tiene que ser un lugar seguro. Si yo tengo niños, tengo que tener una cocina segura, implementos como los cuchillos seguros, evitar que los chicos se acerquen cuando estoy preparando la comida a la sartén, a la olla caliente. Si tengo un líquido caliente, evitar que se acerquen. Hay quemaduras de chicos que son horribles, que terminan siendo provocadas por un termo de agua caliente que quedó mal cerrado, que se derrama y cae el agua sobre los chicos. Entonces, pensar en que mi casa tiene que ser un lugar seguro es también pensar en que si se apaga la luz, cosa muy común aquí, se va la energía eléctrica, mis chicos no tienen que tropezarse ni yo tampoco, la casa tiene que estar ordenada y cada cosa tiene que tener su lugar. Yo creo que en la experiencia de José, que sé que es bastante amplia y ha tocado ver chicos intoxicados por un mal etiquetado, la botella de gaseosa usada para guardar querosén, los chicos no diferencian eso, lo toman, se intoxican. Yo creo que hay que empezar a trabajar en eso, doctor, en que la gente de la casa convierta a su casa en un hogar seguro. Total. Eso es lo mejor para empezar a prevenir y sobre todo jugar con los chicos. Cuando a los chicos le hablamos de prevención, lo asumen como un juego. Y asumir como un juego algo que le puede salvar la vida termina siendo una cultura diferente. Totalmente. Gracias Alejandro. Gracias José Luis. La verdad para nosotros, para toda esta producción es un placer tenerles aquí en el primer programa.
consideramos que lo más importante es hablar en un primer programa acerca de algo tan básico, pero tan importante como son los primeros auxilios. Y estoy seguro que en un programa no da para hablar de todo. Y podemos estar horas hablando acá. Realmente no. Te agradezco muchísimo la invitación y desde ya quedo a disposición para cuando quieras ampliar determinados temas. Como vos dijiste, esto da realmente para cortar muchísima tela y en particular, remitiéndome a las palabras de Alejandro, el tema de la prevención. La prevención en el hogar, charlando, hablando, comentando, educando. Totalmente. Los niños son ese cuaderno en blanco que nosotros tenemos que escribir. Tenemos que escribir con mucha responsabilidad y con muy buena letra, pero son material muy importante y creo que las bases son las que tienen donde tenemos que apuntar y trabajar. Perfecto. Así que, bueno, hasta acá el primer programa. Espectacular, aprendimos mucho, van a venir, promesa que van a venir en algún momento, vamos a traer un muñeco, vamos a hacer una reanimación, vamos a probar porque como dije recién, una hora queda corto para dar vida y educarnos con este tema. Gracias por todo, muchas gracias señoras y señores, esto fue todo aquí en Más que Salud y el jueves no te olvides, seguirnos también en las redes sociales de 9 a 10 de la noche en vivo y en directo aquí por las pantallas de la RCC. Nos vemos el jueves, chau chau.